Subtítulo, sexto. ¿Existe algo que es más pernicioso para el espiritismo que los ataques apasionados de sus adversarios? Son las publicaciones que los pseudo-adeptos hacen en su nombre. Algunas de ellas son realmente lamentables, puesto que ofrecen de la doctrina espírita una idea falsa y la exponen al ridículo. Es de preguntarse por qué Dios permite esas cosas y no esclarece a todos los hombres de la misma manera. ¿Podrá haber algún medio para remediar ese inconveniente que nos parece uno de los mayores escollos de la doctrina? Esta cuestión es muy grave y demanda algunas explicaciones. Yo diría, inicialmente, que no hay una sola idea nueva, en especial cuando ella se reviste de cierta importancia, que no hay obstáculos. El propio cristianismo fue herido en la persona de su jefe fundador, acusándoselo de impostor. ¿Y sus primeros apóstoles, sus propagadores iniciales, no se enfrentaron con detractores terribles? ¿Por qué, entonces, el espiritismo sería un privilegiado en tal sentido? En segundo término, observaría que esto que veis como un mal, en realidad es un bien. Para comprender este hecho es preciso mirar, no el presente, sino hacia el futuro. La humanidad padece muchos males que la corroen y que tienen su origen en el orgullo y el egoísmo. ¿Pensaréis curarla rápidamente? ¿Consideráis que esas pasiones que reinan soberanas sobre ella se dejarán destronar con facilidad? No. Ellas ocultan la cabeza para morder a aquellos que vienen a perturbar su tranquilidad. Esta es, no lo dudéis, la causa de ciertas oposiciones. La moral del espiritismo no conviene a todas las gentes. Es por ello que, no atreviéndose a atacar a esta, atacan a su fuente. El espiritismo realizó, indudablemente, verdaderos milagros de reforma moral, pero suponer que esa transformación pueda ser repentina y universal, sería desconocer a la humanidad. Entre los mismos espíritas existen aquellos que, como ya dije, solo ven del espiritismo lo superficial y no alcanzan a comprender su verdadera finalidad esencial. Sea por incapacidad de juzgamiento, sea por orgullo, aceptan lo que los lisonjea y rechazan lo que los humilla. No es de extrañarnos, pues, que algunos espíritas lo acepten de una manera parcializada. Eso puede ser desalentador en el presente, pero no tendrá mayores consecuencias en el futuro. Preguntáis por qué Dios no impide las equivocaciones. Preguntadle por qué no creó a los hombres perfectos en lugar de concederles el trabajo y el mérito de perfeccionarse, por qué no hizo a la criatura nacer adulta, esclarecida y dotada de raciocinio en vez de hacerla adquirir experiencia por medio de la vivencia, por qué el árbol solo alcanza su desarrollo después de largos años de crecimiento y el fruto su madurez cuando es llegada la estación propicia. Preguntadle por qué el cristianismo, que es su ley y su obra, sufrió tantas fluctuaciones desde su nacimiento, por qué ha permitido que los hombres se sirvan de su nombre sagrado para cometer tantos abusos, tantas injusticias y tantos crímenes. Nada se hace en forma súbita en la naturaleza, todo marcha gradualmente, conforme a las leyes inmutables del Creador, y esas leyes conducen indefectiblemente hacia el objetivo que Él fijó. Ahora bien, la humanidad en la tierra es aún joven, a pesar de la pretensión de sus doctos. El espiritismo, también él, apenas acaba de nacer. Él, como veis, crece rápidamente y disfruta de una excelente salud. No obstante, es preciso darle el tiempo necesario para alcanzar la edad viril. Ya os dije que los embates que sufre, y que vosotros lamentáis, tienen su lado bueno. Son los mismos espíritus quienes nos vienen a explicar esa cuestión. Seguidamente transcribimos un pasaje de cierta comunicación que se refirió a este respecto. Los espíritas esclarecidos deben felicitarse por el hecho de que las ideas falsas y contradictorias se hayan manifestado en este período inicial, puesto que al ser combatidas se desgastan y se destruyen durante el curso de la infancia del espiritismo. Una vez purgado de cuanto haya de indeseable, él fulgurará con un brillo más vivo y marchará con un paso más firme hasta que haya alcanzado su pleno desarrollo. A esa juiciosa apreciación agrego, es así como un niño está sujeto a los aconteceres propios de la infancia hasta que todo se equilibra. Pero,
Para evaluar el efecto de esas disidencias y contradicciones, basta con observar cómo ellas se producen. ¿En qué se apoyan? En opiniones individuales que pueden reunir a algunas personas, puesto que no hay idea, por más absurda que sea, que no encuentre adherentes. Como se sabe, se juzga su valor por la preponderancia que ella adquiere. Pues bien, ¿dónde veis esas ideas, de las que hablarnos, que tengan la capacidad de atraer e interesar conquistando simpatías? ¿Dónde se constituyen en escuela, amenazando, por el número de adherentes, la bandera que adoptasteis? En ninguna parte. Por el contrario, las ideas divergentes asisten a la evasión constante de sus propulsores, quienes parten para adherir a la unidad que se constituye en ley para la inmensa mayoría, si no lo es para la totalidad. De todas las teorías que aparecieron relacionadas con el origen de las manifestaciones, ¿cuántas permanecen en pie? Entre esas teorías hay una que en cierta ciudad adquirió, años atrás, grandes proporciones. Decidme, ¿cuántos son sus adherentes en la actualidad? ¿No creéis que si fuese verdadera se habría divulgado y crecido con fuerza? En semejante caso, la constatación del número es un índice que no nos puede engañar. En cuanto a mí, yo os declaro que, si la doctrina de la cual me hice propagador fuese rechazada por unanimidad, si en lugar de crecer yo la hubiese visto declinar, si una teoría más racional hubiese conquistado un mayor número de simpatizantes, demostrando con ello, en forma concluyente, el error del espiritismo, yo vería como una orgullosa puerilidad mantenerme a la cabeza de una idea falsa, puesto que, por sobre todo, la verdad no puede ser una cuestión de orden personal ni de amor propio. Ante esa realidad yo sería el primero en decir, hermano, esta es la luz, seguidla, os ofrezco mi propio ejemplo. Por otro lado, el error lleva consigo, y casi siempre, su propio remedio. Su reinado, además, tampoco es eterno. Tarde o temprano, enceguecido por unos pocos y efímeros acontecimientos, es víctima de una especie de vértigo y cae ante el peso de sus aberraciones, que precipitan su caída. Deploráis las excentricidades de ciertos escritos publicados en nombre del espiritismo. Por el contrario, debéis bendecirlos, pues por esos excesos es que el error se pierde. ¿Qué es lo que os choca en esos escritos? ¿Qué es lo que ocasiona vuestro rechazo de ellos y os impide, muchas veces, el seguir leyéndolos hasta el fin? Verdaderamente, lo que hiere violentamente es vuestro buen sentido. Si la falsedad de las ideas no fuese lo suficientemente evidente, lo bastante chocante, tal vez os dejaríais conquistar por ellas, mientras que los errores tan manifiestos os hirieron constituyéndose en contravenenos. Esos errores provienen casi siempre de espíritus livianos, cismáticos o pseudo-sabios que se complacen de veredictadas sus fantasías y utopías, valiéndose para ello de la colaboración de hombres a quienes consiguieron confundir, hasta el punto de hacerlos aceptar a ojos cerrados todo cuanto les sugirieron, brindándoles algunos pocos granos de buena calidad en medio de mucha hierba mala. Mas, como esos espíritus no tienen ni la verdadera cultura ni la verdadera sabiduría, no consiguen conservarse por mucho tiempo en su papel, traicionándolos su ignorancia. Dios permite que dejen traslucir en sus comunicaciones errores tan groseros, cosas tan absurdas y hasta ridículas, ideas en las cuales las nociones científicas más comunes son demostradas con tal falsedad que, simultáneamente, destruyen todo el compendio general del libro que las encierra. Sin duda alguna, es de desear que solo fuesen publicados buenos libros. Pero, aunque suceden cosas contrarias a esto, es preciso que no temáis respecto al futuro por la influencia de dichas obras. Ellas pueden, momentáneamente, encender un fuego de paja, pero cuando no se apoyan en una lógica rigurosa, observadlas después del transcurso de algunos años, muchas veces de algunos meses, a que han sido reducidas. Para tales casos las librerías son un termómetro infalible. Esto me lleva a decir algunas palabras sobre las comunicaciones mediúmnicas. La publicación de ellas tanto puede ser útil, si es hecha con discernimiento, como perniciosa, si no se ajusta a ese requisito.
Entre esas comunicaciones habrá algunas que, por buenas que sean, no interesarán más que a aquellos que las reciben, pues los extraños podrán considerarlas simples trivialidades. Otras tendrán solamente el interés de las circunstancias en que fuesen transmitidas. Sin el conocimiento de los hechos con los que están relacionadas, a los ojos del observador parecerán insignificantes. Pero ese inconveniente estaría limitado al exclusivo interés de los editores. Con todo, junto a ellas existen algunas que son evidentemente nocivas, tanto por su forma como por su contenido, las cuales, firmadas por nombres respetables, naturalmente apócrifos, revelan un sentido absurdo o trivial que, lógicamente, se prestan al ridículo y ofrecen armas a la crítica. Todo eso se convierte en cosa peor aún cuando con esos mismos nombres se formulan teorías excéntricas o groseras formulaciones pseudocientíficas. No habría ningún inconveniente en publicar ese tipo de comunicaciones si ellas fuesen acompañadas de comentarios, ya sea para refutar los errores o bien para recordar que constituyen la expresión de una opinión personal de la cual no se asume ninguna responsabilidad. Así, tal vez revelasen un algo de instructivas, poniendo al descubierto las aberrantes ideas que divulgan ciertos espíritus. Pero publicarlas porque sí, presentándolas como expresión de la verdad y certificando la autenticidad de los firmantes, es algo que el buen sentido no puede admitir, y en ello radica el principal inconveniente. Dado que los espíritus poseen el libre albedrío y una opinión sobre los hombres y las cosas, es preciso comprender que la prudencia y la conveniencia aconsejan alejar esos peligros. En beneficio de la misma doctrina conviene, pues, hacer una selección muy severa en semejantes casos y poner de lado, con mucho cuidado, todo cuanto puede hacer motivo de una desfavorable impresión. Es así como el medium, conformándose a esta regla, podrá ofrecer una compilación instructiva capaz de atraer la atención y ser leída con interés, pero es también así que, publicando todo cuanto recibe, sin método ni discernimiento, será capaz de presentar muchos volúmenes detestables cuyo inconveniente menor será el de que no sean leídos. Es preciso que se sepa que el espiritismo serio se constituye en defensor, con alegría y firmeza, de toda obra elaborada con criterio, cualquiera sea el país de origen, pero que, igualmente, repudia todas las publicaciones excéntricas. Todos los espíritas que con sinceridad vigilan que la doctrina no sea comprometida deben, pues, denunciarlas sin ninguna duda, tanto más porque, si algunas de ellas son producto de la buena fe, otras, en cambio, constituyen el trabajo de los mismos enemigos del espiritismo que procuran desacreditarlo y motivar acusaciones contra él. Por eso, repito, es necesario que sepamos distinguir aquello que la doctrina espírita acepta de aquello que ella rechaza. Subtítulo 7. Considerando las sabias enseñanzas que brindan los espíritus y el gran número de personas que son conducidas a Dios a través de sus consejos, ¿cómo es posible acreditar en que todo eso sea obra del demonio? El demonio, en este caso, se manifiesta completamente desacertado, puesto que le sería mucho más fácil dominar a aquellos que no creen en Dios, ni en la existencia del alma, ni en la vida futura, y contra los cuales podría lograr, consecuentemente, todo cuanto se le ocurriese. Aunque bautizado, ¿quién puede estar más distante de la Iglesia que aquel que en nada cree? El demonio no necesita, pues, recurrir a ningún medio para atraerlo, y sería una locura de parte de él si con sus propios recursos lo aproximase a Dios, a la oración y a todas las convicciones que pueden apartar a alguien de la práctica del mal, y esto por el simple placer de recapturarlo luego. Esta doctrina ofrece una triste idea del diablo, representado siempre como tan hábil, convirtiéndolo, en realidad, en algo poco temible. El hombre de la fábula El pececillo y el pescador, nos recuerda el sentido común a aplicar en estos casos. ¿Qué se diría de alguien que, teniendo un pájaro aprisionado en una jaula, lo soltase con la intención de prenderlo nuevamente? Pero tenemos una argumentación todavía más seria. Si solo el demonio se puede manifestar, él lo hace con o sin el permiso de Dios. Si lo hace sin ese permiso,
Él es más poderoso que Dios. Si cuenta con el permiso, esto significa que Dios no es bueno, puesto que otorga al espíritu del mal, con exclusión de los demás, el poder de seducir a los hombres sin conceder a los espíritus buenos, además, la oportunidad de combatir la mala influencia de aquel. Este no sería ni un acto de bondad ni de justicia. Y la cosa sería aún peor si, de acuerdo con la opinión de ciertas personas, la suerte de los hombres estuviese fijada irrevocablemente después de la muerte, pues entonces Dios precipitaría intencionadamente y con conocimiento de causa a sus criaturas hacia los tormentos eternos, permitiendo que se les preparasen celadas. Ahora bien, Dios solo puede ser concebido en la infinitud de sus atributos, limitar o disminuir uno solo de ellos sería su negación, dado que eso implicaría la posibilidad de un ser más perfecto. Esta doctrina, pues, se refuta ella misma. Por otro lado, cuenta con muy poco crédito para merecer cualquier consideración, incluso entre los indiferentes. Muy rápidamente ha de ser olvidada, y quienes la preconizan la han de abandonar espontáneamente cuando verifiquen que ella es la causante de más daños que beneficios. Subtítulo, octavo. ¿Qué pensar de la prohibición impuesta por Moisés a los hebreos en el sentido de no evocar a las almas de los muertos? ¿Qué interpretación podríamos extraer del hecho relacionado con las evocaciones actuales? La primera consecuencia a extraerse de esa prohibición es de que es posible evocar a las almas de los muertos y establecer relaciones con ellas. La prohibición de hacer una cosa implica la posibilidad de realizarla. Por ejemplo, ¿sería congruente el que se decretara una ley prohibiendo que subamos hasta las estrellas? Es realmente curioso ver a los enemigos del espiritismo recurrir al pasado para lograr sus objetivos y repudiar ese mismo pasado en todas las oportunidades en que él no les conviene. Si invocan la legislación de Moisés en esta circunstancia, ¿por qué no reclaman su aplicación de un modo integral? Dudo, sin embargo, que alguno de ellos esté tentado de revivir el código mosaico, sobre todo el penal, de neto corte draconiano y pródigo en penas de muerte. ¿Se podría haber dado entonces que según ellos entendían Moisés haya procedido correctamente en ciertas circunstancias y equivocadamente en otras? Pero, en tal caso, ¿por qué estaría acertado en lo concerniente a las evocaciones? Es que alegan Moisés hizo leyes apropiadas a su tiempo y al pueblo ignorante e indócil que conducía. Y esas leyes, saludables en aquel tiempo, ya no se encuadran dentro de nuestras costumbres y de nuestra cultura. Pues bien, esto mismo es precisamente lo que decimos con relación a la prohibición de evocar a los espíritus. Por otra parte, ese hecho es explicable en su época, como podemos demostrar. Los hebreos se lamentaban vivamente en el desierto por la pérdida de las delicias de Egipto, y esa fue la causa de las sublevaciones incesantes que Moisés, en ciertas ocasiones, no pudo reprimir sin recurrir al exterminio. De ahí la excesiva severidad de las leyes. En medio de ese estado de cosas, se obstinaba él por conseguir que su pueblo rompiese con los usos y las costumbres que le hiciesen recordar a Egipto. Pues bien, una de las prácticas que los hebreos conservaban de aquel país era la de las evocaciones, que en él se remontaba a tiempos inmemoriales. Y eso no es todo. Ese uso, que parecía ser bien comprendido y sabiamente practicado en la intimidad por un pequeño número de iniciados en los misterios, degeneró en abusos y cundió como superstición entre el pueblo, que en él veía solo un arte de adivinación explotado por los charlatanes, como hoy en día lo hacen los decidores de la suerte. El pueblo hebreo, ignorante y grosero, lo adquirió bajo ese aspecto denigrante. Prohibiéndolo, Moisés realizó un acto de buena política y sabiduría. Hoy en día las cosas ya no son de igual manera, y lo que podía ser otrora un inconveniente ya no lo es en el estado actual de la sociedad. También nos levantamos nosotros contra el abuso que se pueda hacer de las relaciones con el más allá y afirmamos que ello es un sacrilegio, no por el hecho de establecer relaciones con las almas de los que han partido, sino por hacerlo con liviandad, de una manera irreverente o por simple especulación.
Esta es la razón por la que el verdadero espiritismo repudia todo cuanto pueda quitar a tales relaciones su carácter grave e irreligioso, puesto que ello sería una verdadera profanación. Además, si las almas se pueden manifestar, ellas lo hacen con el permiso de Dios, y no puede existir mal alguno en lo que sucede con el permiso de Dios. El mal, en esta como en otras cosas, está en el abuso y en el mal empleo. Subtítulo 9. ¿Cómo podemos explicarnos este pasaje del Evangelio? ¿Por qué se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos? Los detractores utilizan este pasaje como arma contra los espíritas y los médiums. Si fuésemos a tomar de los evangelios todos los pasajes que se constituyen en la condena de los adversarios del espiritismo, con ellos conformaríamos un volumen. Por consiguiente, es imprudente, por lo menos, quien levanta una cuestión que le puede caer sobre la cabeza, sobre todo cuando todas las ventajas están del lado del espiritismo. Para comenzar, diremos que ni los espíritas ni los médiums se hacen pasar por Cristo o por profetas. Por el contrario, manifiestan siempre que no pueden hacer milagros que impresionen los sentidos y que todos los fenómenos tangibles que se producen por su intermedio son efectos que están dentro de las leyes de la naturaleza, y eso no tiene ningún carácter de milagro. Así pues, si quisiesen sacar partido de los privilegios de los profetas, no pondrían empeño en despojarse del más poderoso prestigio, el don de hacer milagros, ofreciendo la explicación de esos fenómenos que, sin ella, podrían ser considerados sobrenaturales por la multitud, cortan por la raíz la falsa ambición que en su provecho podrían explotar. Suponiendo que un hombre se atribuya la condición de profeta, no dará prueba de ello haciendo lo que hacen los médiums. Y si así fuera, ningún espírita esclarecido se dejará engañar. El medium Home, por ejemplo, si fuese un charlatán y un ambicioso, podría darse aires de enviado celeste. Pero, ¿cuál es, en realidad, la característica de un profeta? El verdadero profeta es un enviado de Dios para advertir y esclarecer a la humanidad. Pues bien, un enviado de Dios solo puede ser un espíritu superior y, como hombre, un hombre de bien. Será reconocido por sus actos, los que tendrán impreso el sello de su superioridad, y por las notables realizaciones que llevará a cabo por el bien y para el bien, las cuales revelarán su misión, sobre todo a las generaciones futuras, puesto que, conducido muchas veces inconscientemente por una fuerza superior, él pasa, generalmente, ignorando su condición de tal. No es él, pues, quien se atribuye esa cualidad, sino los hombres que lo reconocerán así, las más de las veces después de su muerte. Por tanto, si un hombre quisiera hacerse pasar por la encarnación de tal o cual profeta, él deberá dar una prueba superlativa de sus cualidades morales, las que no han de ser, como mínimo, inferiores a las de aquel cuyo nombre se atribuye. Ahora bien, tal papel no es fácil de ser protagonizado, y, casi siempre, se revela poco agradable, dado que suele imponer penosas privaciones y duros sacrificios que a veces llegan hasta el de la propia vida. Hay en este momento diseminados por el mundo varios supuestos Elías, Jeremías, Ezequiel y otros que, con todo, difícilmente se allanarían a la vida en el desierto, al tiempo que consideran muy cómodo vivir a expensas de sus ingenuas víctimas, merced a la autoridad del nombre que explotan. Hay también varios Cristo, como hay otros tantos Luis XVII, a los cuales solo les falta caridad, abnegación, humildad, superioridad moral, en una palabra, todas las virtudes de Cristo. Si, como Él, no tuviesen donde reposar la cabeza y si, como única perspectiva, el suplicio en una cruz, muy rápidamente abdicarían a una realeza que es tan poco lucrativa en este mundo. Por la obra se reconoce al obrero. Aquellos que se quieren colocar por encima de la humanidad deben mostrarse dignos de ello, si es que no quieren tener el destino del gallo que se adornó con las plumas del pavo real o del asno que se vistió con la piel de león. Una caída humillante les espera en este mundo y un disgusto mayor y más terrible en el otro, pues es allí en donde el que se elevó será humillado.
Sin embargo, suponiendo que un hombre dotado de una gran fuerza mediúmnica o magnética quisiera atribuirse el título de profeta o de Cristo e hiciera grandes señales y prodigios, de tal manera que engañara, si fuere posible, aun a los escogidos, esto es, a algunos hombres buenos y de buena fe, él podría tener a su favor las apariencias, mas tendría también las virtudes. Y las virtudes son la parte esencial. El espiritismo también advierte: precaveos de los falsos profetas y tomaos la tarea de arrancarles la máscara. El espiritismo, por tanto, repudia todo tipo de mixtificación y no brinda su aprobación a ningún abuso que se cometa en su nombre.